una y la compuesta tiene más Ys o más X, Ajá, una de dos. exacto. Así es. ¿Alguien más que vaya recordando cuál es la diferencia que tenemos? ¿No? ¿No se recuerdan? Bueno, recordemos que cuando estamos desarrollando estos valores, lo que nosotros empezamos a ver es cómo va a funcionar todo esto. Entonces, la comparación en regresión simple es solamente entre una variable, ¿verdad? Pero ya cuando estamos en la múltiple o compuesta, como ustedes le quieran llamar, pues ya hay diferentes variables, ya hay varias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo, cómo poder analizarlas de esta manera, ¿sí? De igual forma, pues tendríamos que tener varios elementos, ¿verdad? Y las ecuaciones que tenemos acá, pues son los elementos principales con lo que nosotros vamos a trabajar. Lo que queremos es determinar cuál es la relación entre una variable y las otras dos que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estábamos desarrollando, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? A desarrollar esos datos con los que vamos a trabajar. Vamos a continuar explicando por dónde salen, ¿verdad? Y de ahí, pues veremos algo más, ¿verdad? Eh, es importante que nosotros podamos determinar cómo nuestras ecuaciones pues quedaron planteadas y eso es lo que vamos a comenzar a desarrollar. Entonces, les pido de favor que tengan ahí ya listo sus elementos principales va para poder trabajar de esto. Entonces, calculadora, cuaderno, para que podamos seguir trabajando. ¿Ya? ¿Sí? Sí las tenemos, entonces si las tenemos, vamos a comenzar a determinar estos elementos que tenemos acá son los que queremos saber. Los vamos a trasladar tal y como están en este momento, porque necesito poder explicar esto en diferentes formas y necesitamos pues que pueda quedar. En un momento pues vamos a despejar todo esto para que ya podamos determinar esos elementos, ¿verdad? Para que se queden de esta manera. Entonces, a mí me gustaría mucho pues ya ver alguna situación eh, que nos ayude a mejorar de alguna manera, ¿verdad? Este valor, ¿ya? Y al final, pues nos ayude a identificar realmente cómo vamos a manejar todos estos puntos. ¿Estamos? Entonces, pues comenzaremos a desarrollar estos factores. Vamos a despejar esto, pero de último, porque necesitamos avanzar en algo. Y de último, entonces tal vez me puedan comentar un poquito más cómo llegamos a despejar estos valores y a determinarlos en la ecuación. Porque hoy tenemos que terminar de ver esto y tenemos que ver con Excel cómo los tendríamos que hacer, ¿verdad? Para evitarnos toda esta vuelta que estamos haciendo en este momento. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer un par de operaciones, pero las vamos a comprobar más adelante cuando coloquemos Excel, ¿verdad? Entonces, solamente voy a copiar un par de elementos para poder seguir trabajando. Y, por favor, dudas que hayan, pues me dicen, para que así las vayamos despejando. Si no, nos vamos a quedar en este punto tal y como estamos. Bueno, aquí estoy. Solo quiero que me confirmen si podemos ver
Si puedo ver si pueden ver pantalla, por favor. Sí, Lick. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ya con nuestra pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a trabajarla de esta manera. Aquí, pues, al operar, ¿verdad? Nuestras ecuaciones, los resultados que nos darían serían estos. Lo que tendríamos que hacer en este caso es, como tenemos que despejar A, entonces dividimos 147 en 10. Y de ahí tendríamos que multiplicar para que salga el despeje. Eso lo vamos a ver en un momento. Lo que quiero ahorita es enseñarle los otros elementos para que podamos comprobar esto y entonces ya lo podamos entender de mejor manera, ¿verdad? Para que no tengamos tanto problema con esta situación. La ecuación general con la que estábamos trabajando es esta, que está aquí, ¿sí? Esta ecuación es la general. Entonces, esto que está aquí pasarían a ser las respuestas, ¿verdad? De estas ecuaciones, que en un momento pues las vamos a hallar para que podamos comprobar, pero necesito que ustedes puedan utilizar Excel, que me interesa que puedan comprobarlo de esta manera, ¿ya? Entonces, si ya tenemos esto, nuestra ecuación, voy a jalarme una fórmula que ya está hecha para no estar haciéndola más, ¿verdad? Nuestra ecuación ya queda reemplazada de esta manera. ¿Sí? Porque igual acá, si seguimos despejando, pues tendríamos que volver a despejar estos valores, ¿verdad? Como lo vamos a ver, pero aquí suponemos que ya despejamos esta primera ecuación y nos da menos 13.828. Despejamos esta y nos da 0.564 y despejamos esta y nos da 1099. Si acá, pues tenemos la ecuación que el y es igual a más b1x1 más b2x2, o sea, x1 son las variables, x2 son las variables. b1 pues es el valor que está aquí, b2 es el valor que está aquí, y el valor de a es el valor que está acá. Entonces, si decimos a más b sub 1 de x1 más b sub 2 de x2, decimos menos 13.828 más 0.564 de B1 más, porque son positivos, 1.099 de B2. Al hacer esa operación, ¿verdad? Al hacer esa suma, pues ya nos quedaría en realidad el valor de Y. Entonces, si son tan amables de poder hacer la operación en su calculadora para que veamos cuál es el número que va a desarrollarse. ¿Qué valor nos arroja? Lick es el menos 12.165. Exacto. ¿Verdad? Ese es el valor que nos estaría arrojando de Y. ¿Sí? Eso tendríamos que verlo de esa manera. ¿Verdad? Entonces, todos esos valores que nos va a tirar de Y, ¿verdad? Todos esos valores son los que estamos despejando este primer elemento, ¿verdad? Para poder comprobarlo más adelante y saber entonces cuál es el valor con el que estaríamos trabajando. ¿Sí? Porque todo eso nos tendría que arrojar varios elementos más. Entonces, yo lo quiero llevar ahorita juntamente Excel y manual. Excel y manual. Este es manual, pero antes de llegar a todo esto, me gustaría que lo comprobemos ahorita con Excel, para que podamos ver de qué manera también se puede aplicar en Excel. Lógicamente necesitamos hacerlo así,
pero necesitamos saber utilizar las herramientas en Excel, ¿ya? Entonces, en Excel, para poder trabajar regresión, ¿sí? Tendríamos que hacer el siguiente punto, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuál es el complemento de estadística en Excel? ¿Alguien se recuerda cuál es el complemento de estadística en Excel? Análisis de datos. Ajá, análisis de datos. Entonces, análisis de datos, para lo que nosotros vemos, tiene la herramienta para hacer eso, el análisis estadístico. Entonces, para análisis de datos, nosotros sabemos que análisis de datos hace relación simple. Muchos de nosotros hemos hecho relación simple, ¿sí? O sea, regresión simple, la que está acá, esta, ¿sí? Lo hemos hecho con análisis de datos, ¿verdad? Que es lo que teníamos aquí de la clase pasada. Esto, ¿verdad? Nos hizo la regresión simple. Ahora bien, si nos vamos a regresión múltiple, ¿verdad? Vamos a colocarnos como por acá y vamos a decir regresión múltiple utilizando análisis de datos. Vale, estamos en eso. Entonces, si queremos utilizar análisis de datos, pues tenemos que hacer esos valores tal y como los tenemos. Entonces, aquí, lógicamente, nos vamos a la pestaña Datos, ¿sí? Y nos vamos a Análisis de Datos. Entonces, nos vamos a Análisis de Datos. Y aquí en Análisis de Datos, ¿verdad? Nos vamos y buscamos nuevamente la parte de regresión. ¿Sí? Tenemos análisis de regresión. Ahora, esta parte nosotros ya la podemos utilizar para datos simples. ¿Verdad? Entonces, pero la cuestión está en que rango de Y solamente tenemos un valor, que son los impuestos. Pero rango de X, tenemos estos dos. Volvemos a marcar rango de salida y le vamos a decir que nuestro rango de salida lo vamos a colocar en otro apartado, aquí donde dice regresión múltiple, será nuestro rango de salida. Y acá, pues nuevamente le vamos a decir que nos marque pues los residuales y los gráficos y el resumen, ¿verdad? Que eso es lo que necesitamos. Y vamos a volver a decirle que nos genere todo eso. Al tener ya establecido esto, gráfico de probabilidad normal, pues nos va a servir la variable de curva, sí nos sirve, y la variable de curva de regresión ajustada. Esas dos son las que nos sirven, ¿verdad? Estos gráficos no, porque estos son simples. Entonces, si podemos observar todo lo que vamos a comprobar allá, pues ya lo tenemos aquí determinado. Porque aquí ya no está nuestro coeficiente de determinación, ¿verdad? Que es el que nos sirve, que es el que tenemos que comprobar, que es la relación. Y aquí estamos ya con la regresión y los residuos. Tenemos la variable x1, tenemos la variable x2 y tenemos la intersección. Que si nos damos cuenta, ¿verdad? Si nos damos cuenta, estos valores son los mismos valores que vamos a hallar haciendo el despeje que tenemos aquí.
¿verdad? Entonces, lo voy a copiar y me lo voy a llevar para acá donde lo tenemos ya en resumen. ¿Sí? Entonces, acá tengo mis valores. A, tengo B1 y tengo B2, ¿verdad? De esa manera sacamos en los valores que tendríamos que despejar en el problema de allá. Y aquí, nuevamente vemos, pues esos valores como están determinados. Si en tal caso, pues estamos haciendo lo que estamos haciendo ahorita, pero no quisiera hacer todo ese despeje que estoy haciendo, pues lo puedo hacer de esta manera, ¿va? Y dejar toda esta implicación, o sea, dejar todos estos cálculos como los estábamos trabajando aquí, para que quede evidencia. Y terminar de hallar los cálculos de esta manera, para que ya sepamos en realidad cuál va a ser nuestra respuesta de las variables. Nuestro grado de relación o determinación, ese pues lo hallamos aquí. Dice que la relación que hay entre horas de trabajo de auditoría de campo, horas de trabajo realizadas en computadora, para determinar los impuestos reales no pagados, es del 72%. ¿Por qué? Porque aquí nuestro grado está diciendo de 72.89. Si este valor lo multiplicamos por 100, nos da 72.90, que sería, ¿verdad? 72.89, que sería el valor que tenemos aquí ya transformado en porcentaje. Entonces, la relación que hay es del 72.89. Vamos a verificar en la gráfica por qué es que es el lado de regresión. La gráfica ya la tenemos allá y la tendríamos que hacer acá, pero cuando nosotros estábamos desarrollando solamente una relación simple, solamente marcábamos los dos valores, pero ahora como tenemos tres, marcamos esos tres. Nos vamos a insertar gráfico, siempre el de dispersión el primero, y ahí están nuestros puntos. Nos vamos a f en x, y aquí ya tenemos nuestros valores con los que estaríamos trabajando, pues lo que nos están solicitando, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, este valor, en realidad, es lo que a nosotros nos interesa determinar con nuestros grados de relación. Y si vemos todo lo que tenemos acá determinado, ¿verdad? Es todo lo que está aquí determinado con nuestra línea de regresión, nuestro pronóstico, ¿verdad? Y ya lo tenemos ahí. Nuevamente la curva 1 y la curva 2. Y aquí tengo, con la gráfica, tengo curva 1 y tengo curva 2 determinada. ¿Por qué tengo dos elementos determinados? ¿Por qué salen de esta manera? Ojo con esto. Vamos a colocar un poquito más abajo. Porque si yo quiero colocar esta gráfica, voy a hacer más pequeño. Me voy a ir hacia arriba. Yo le voy a dar a insertar gráficos. Insertar. No le voy a colocar ningún dato ahorita a la gráfica porque yo necesito ir arreglándolos. Le digo insertar esta, ¿verdad? Y ya tengo mi gráfica inserta. Y le digo que me genere esto. Lógicamente no va a generar nada porque ahorita no tengo nada. Le doy doble clic y me voy aquí a formato. ¿Sí? Formato. Perdón, diseño. Y le digo seleccionar datos. ¿Verdad? Entonces le digo agregar. Entonces acá, nombre de la serie, valores de X. Valores de X. Tengo dos X, entonces voy con este. Nombre, hora de trabajo. Valores de X de la serie, valores de X de la serie, valores de Y, valores de Y, y lo voy a aceptar.
Si abro la gráfica, ya me aparece esto. Primer elemento. Segundo, le vuelvo a dar doble clic, diseño, seleccionar datos y le digo agregar. Nombre de la serie, ahora voy con esta. Horas en computador. Variable de la serie X, esta de acá. Variable de la serie Y, esta de acá, ¿verdad? Le voy a aceptar. Entonces ya tenemos las dos implicaciones determinadas, ¿verdad? Entonces es aquí donde yo puedo determinar hacia dónde quiero desarrollar mis gráficas o de qué manera me gustaría tenerlas. Si no las tengo así, pues entonces las coloco de esta manera, ¿verdad? Le doy a insertar, le digo que me inserte gráfico y ya lo tenemos nuevamente de esta forma, ¿verdad? Y entonces ya tenemos despejada nuevamente, pues curva por curva en la parte de la regresión compuesta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quisiera que podamos manejar más que la parte manual, porque vamos a necesitar de toda nuestra habilidad para poder desarrollar análisis de regresión. Ahora, ¿qué es lo que nos va a interesar a todos? Nos va a interesar, lógicamente nos interesa esto, pero nos interesa ahora cómo interpretar ese resultado, ¿verdad? Entonces, como todo en esta parte, nos interesa la interpretación. ¿Qué era lo que estábamos relacionando? Estábamos relacionando hora de trabajo de campo, hora de trabajo de gabinete de computadora, para determinar los impuestos reales no pagados. Entonces, la respuesta tendría que quedar, ¿verdad? La relación entre horas de trabajo de campo y de gabinete para determinar impuestos no pagados es del, nos venimos acá, 72.89%, o sea, 0.7289. Ahora, ¿por qué es que esa relación se ve de esa manera? Voy a poner un poquito más grande la gráfica. Si podemos ver en nuestras gráficas, los puntos están casi pegados a la línea. Mientras más pegados estén esos puntos a la línea, mayor es el grado de relación. Mientras más alejados estén, pues menor es el grado de relación. Entonces, porque como están pegaditos, casi pegados a esa parte, por eso el grado de relación es bastante grande. Cuando se despegan, el grado de relación se pierde. Entonces, está muy lejos de la media. Por eso es que las medidas de tendencia central para nosotros son sumamente importantes. ¿Y por qué trabajaríamos algo de esto? Porque puede ser que en la auditoría a usted le diga, mire, tenemos un problema y determine la relación que hay entre levantar una auditoría física, una auditoría informática, ¿cuál de las dos sería más exacta? Eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿Cuál de las dos es más exacta, verdad? Entonces, a eso vamos, porque eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a determinar esos grados de relación. Voy a pausar el video un momento, el video, la grabación del video. Tenemos parciales ya la otra semana, entonces dije, mejor le voy a bajar un poquito de revoluciones a lo que estamos viendo y mejor voy a programar esta sesión que viene con un pequeño problema para que lo vayan realizando y así me vayan preguntando las dudas y de una vez las vayamos despejando. ¿Ya? Entonces, les voy a colocar aquí el problema, por favor, con el cual vamos a trabajar. No va a ser un gran problema porque tampoco les voy a poner algo tan grande. ¿Verdad? Sea el del examen. Convénzanme. Bueno. ¿Y que lo podemos hacer en Excel? Sí, o sea, en Excel lo van a estar haciendo. ¿Sí? ¿Verdad? Porque no vamos a trabajar así cuaderno. O sea, sí necesito que practiquen en cuadernos, va la parte manual,
pero me interesa que ustedes tengan la habilidad de manejar Excel. ¿Ya? Bueno. ¿Sobre qué les gustaría que hiciéramos comparaciones? ¿Qué es lo más difícil de manejar a diario en lo que ustedes hacen? No me van a decir relaciones sentimentales, porque no estamos hablando de relaciones sentimentales. ¿Qué es lo más difícil de evaluar? Si nos levantamos o no. Sí, es una parte. Es cierto. ¿Alguien más? Vale. Vamos, podemos tener variables X y la variable Y. La variable Y sería levantarse temprano, ¿va? Pero lo vamos a poner así desde un punto. Vamos a ver ese problema, déjenme pensarlo, pero tal vez uno más práctico por este momento, y de ahí voy a colocar el otro y lo voy a pensar, analizar. Tal vez algo práctico, porque como aquí lo que estamos viendo son horas de trabajo de campo y horas de trabajo de computadora para determinar si pagamos impuestos o no, entonces podríamos determinar algo aquí. Podríamos hablar sobre producción, ¿verdad? Vamos a hablar sobre producción, y aquí en la parte de producción podríamos tener ¿qué tanta relación tiene los costos de compra con los costos internos de producción, perdón, con los costos de fletes en el valor o costo de producción? Entonces, lo vamos a ver de este punto. Dice, ¿qué relación tienen los costos de compra de materias primas, los costos de flete de materias primas, con el costo de producción? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a colocar. Solamente les quiero preguntar algo. ¿Qué diferencia hay entre costos de compra y costos de flete? Dígame, diferencia entre costos de compra y costos de flete. O sea, si lo queremos ver, costos de compra y costos de acarreo. ¿Qué diferencia hay? ¿Será que tiene algo que ver con el costo de producción? Sí, porque cuando nosotros tenemos costos de compra y no hay costos de flete, lógicamente tendría que reducir el costo de producción, ¿verdad? Pero cuando hay costo de compra más costo de flete, tendría que aumentar un poquito el costo de producción. Eso juega con la utilidad que tendríamos, ¿verdad? O podríamos compararlo también el costo de producción, costos de compra hacia acarreo y el costo de producción en el precio de venta o en la utilidad. Entonces, vamos a comenzar a colocar esto acá. No vamos a colocar muchos, vamos a colocar unos poquitos, unos cuantos, ¿verdad? Para eso. Entonces, vamos a colocar aquí. Vamos a decir que estamos comprando materias primas, ¿verdad? Y estamos comprando, qué sé yo, tal vez quintales o libras, ¿verdad?
Entonces, el costo de compra de la materia prima, pues en algún momento fue de 115 quetzales, 119, 210, 235, ¿verdad? Y 215. Los fletes de compra, pues acá nos cobraron 25, ¿verdad? Aquí nos cobraron, pues, 33 quetzales. Aquí nos pueden haber cobrado 55, 48 y acá, pues, 45. Todo eso pues, son elementos que van a estar afectando la parte del costo de producción. Esto de acá, en contabilidad, se recuerdan que le llamamos valor neto. Y el valor neto dice que es, pues, en el ANIC 2, nos dice que va a haber afectado si hubiera un costo de acarreo, hay que sumárselos, ¿verdad? Al costo de compra de materia prima, y ese será en realidad el costo con el que tendría que entrar la materia prima. Entonces, por eso estamos viendo esto. Y hablamos del costo de producción. Vamos a decir que aquí el costo de producción salió en 525, 570, 610, ¿verdad? 625 y 607. Digamos que así está determinado nuestro costo de producción. Si ya vemos, tenemos estos primeros elementos de aquí. Entonces, solamente me voy a copiar mi fórmula, va para acá, que son las que nos sirven. No eran esas. Son estas. Bueno. Y las voy a traer para acá. Voy a insertar un... Aquí está. Bueno, lo voy a dejar aquí. Entonces, lo que estamos viendo es cómo determinar estos valores. Entonces, vamos a colocar aquí nuestros valores de suma. Ahora, les voy a dar chance, por favor, para que copien esta primera parte, que es lo que se va a ir realizando. Y ustedes solo vamos a ir realizando juntamente, solo que ustedes me van diciendo qué es lo que tengo que hacer. Por favor. ¿Me avisan, por favor?
¿Ya? Ya, Lick. Bueno, entonces vamos a ver, iniciemos. Vamos a ver, aquí le pregunto. Henry, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta columna? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta columna? Ya terminé de identificar las variables. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta columna? Dígame. Henry. Jason, ¿qué tendríamos que hacer en esa columna? Ahí tenemos que multiplicar la columna de x sub 1 por la de y. Exacto, la columna x sub 1 por la de y. ¿Ya? Bueno. Entonces, quiere decir que, por eso coloqué x sub 1, x sub 2 y y. X sub 1 por y. Quiere decir que tenemos que multiplicar x sub 1 por y. ¿Verdad? Valor que tenemos acá. Los multiplicamos en este momento. Recordemos que ahorita lo vamos a estar haciendo conjuntamente, ¿verdad? Vale. Entonces, y ahorita pues le vamos a aplicar autosuma. Para que sea más práctico, marcamos todo el espacio que queremos que nos genere autosuma. Nos vamos a la pestaña inicio. Y en la pestaña inicio le damos clic a autosuma. Y ahí automáticamente ya tenemos pues la suma de nuestros elementos, ¿no? ¿Ya? Entonces, rectifiquemos si nos dio esa cantidad, por favor. Sí, ¿Sí? Vale. Vamos a ver. Ana Sandoval. Sí, ¿Cuál sería el dato, verdad, de esta otra columna? Lick, perdone, fíjese que yo no estoy trabajando junto con ustedes porque todavía estoy trabajando, perdone, Lick. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver. Melanie, Chilic, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en esta columna, Melanie? ahí vamos a multiplicar la columna de costos de fletes Ajá. por la columna de costos de producción. Entonces, fletes por producción. Ujú. Exacto, tenemos ya este valor acá. Ya tenemos esta implicación. ¿Sí? Vale. Solamente estoy arreglando todo como tiene que quedar para que quede bonito el archivo que tengo que subir. Bueno. Hágame el favor de elevar al cuadrado, pues, las columnas de x1, x2 y y. Por favor. Elévalas al cuadrado y me dicen las respuestas.
Me dicen si esos valores son los que ustedes tienen. Sí, Lick. Bueno, entonces hasta aquí, o sea, la parte manual que yo les indicaba es eso, que a mí me interesa que podamos manejar esa parte manual, ¿verdad? Ahora dice que nos pide x sub 1 por x elevado al cuadrado. Entonces, x sub 1 es este, por x elevado al cuadrado es este valor que está acá, ¿verdad? Ese nos está pidiendo aquí en este punto. Ya lo tenemos allá. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, y en lo último no era x1 por x2. Solo déjame ir acá. x1 por, perdón, x1 por x2. Entonces solo arreglo esto acá. Tiene razón, Lidia, gracias. x1 por x sub 2. Estamos. Entonces, es igual x sub 1 por x sub 2. Entonces, ya tenemos el valor. Sí, tiene razón. Era por la fórmula que vamos a aplicar. Bueno, gracias. Bueno, ¿ya estamos todos con eso? Sí, Lick. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando empezamos a determinar ya estos valores, acá necesitamos ya empezar a despejar nuestras variables. Estas que están aquí, ¿verdad? Estas variables son las que necesitamos empezar a despejar. Entonces, pues lógicamente nos vamos a copiar solo el significado de las variables, ¿verdad? Porque lo demás lo vamos a desarrollar utilizando Excel. ¿Sí? Entonces, este es el significado de nuestras variables. ¿Ya? Entonces, la variable independiente y las otras son variables dependientes. Variable dependiente y variables independientes. Ahora, los valores que desconocemos es A, B1 y B2, que son los que hay que despejar. Entonces, por eso es que dejamos implicada esta parte, ¿verdad? No por otra situación, sino que necesitamos que quede constancia de lo que hay que hacer. Entonces, por ello es que copiamos, ¿verdad? Nuestras ecuaciones para poder resolverlas. Nos vamos a ubicar acá y las vamos a dejar en este punto. Entonces, es aquí lo que vamos a determinar. Entonces, este valor, ¿verdad? O sea, este valor que nos está diciendo aquí es sumatoria de Y. Si puedo ver aquí la sumatoria de Y, ¿verdad? La teníamos aquí. 272. Ahora, si nos vamos al problema que estamos manejando, dice sumatoria de Y. Sumatoria de Y. 2936. Entonces, dice sumatoria de Y es igual. Entonces, aquí está sumatoria de Y. Y le decimos que es igual a 2936. Después dice N de A. ¿Qué significa NA? ¿Alguien que me puede decir? N son los números de casos, digamos así. Ajá. Los números de la cantidad de datos, no datos, sino variables. De variables. Y A, entonces, solamente la copiamos. A solamente la tenemos que copiar porque en realidad el valor que necesitamos es el de N. Entonces acá, N. ¿Cuántas categorías tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5 categorías. Entonces, N, en este caso, tomará el valor de 5. 5 y la variable, pues la literal sigue siendo A. ¿Por qué? N de A más B1. ¿Verdad?
O sea, B1, pero en realidad el valor que vamos a colocar aquí es el de X sub 1. Entonces, ¿verdad? Aquí venimos y el valor de X sub 1, o sea, la sumatoria de X sub 1, la sumatoria es igual a 894. Entonces venimos, ¿verdad? Y aquí colocamos 894 de B sub 1. Y nos pide la sumatoria de X sub 2 de B sub 2. X sub 2 es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, X sub 2, este es X sub 1 y este es X sub 2. Es de 206. Entonces, venimos y entonces acá colocamos que de B sub 2, el 206. Es el valor que está aquí en X2, ¿verdad? Este valor, 206, la sumatoria. ¿Ya? Entonces, ahí ya despejamos esos valores. Solo lo estamos dejando implicado. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Necesitamos tener esa parte. Necesitamos tener aquí la sumatoria de X1 por Y. ¿Verdad? Entonces, la desarrollamos acá. Aquí solamente necesito sumatoria de X1. X1. Aquí necesito la sumatoria de X1 elevado al cuadrado. Por eso tenemos X1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y aquí necesitamos la sumatoria de X1 por X2. Eso necesitamos, sumatoria de X1 por sumatoria de X2. Entonces, X1 por X2 está y la sumatoria es esta. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a reemplazar aquí abajo los valores. Y ya, entonces ustedes lo que van a hacer es simplemente operar el valor utilizando análisis de datos para ver el valor que nos cuadre. ¿Estamos? Entonces, ¿qué valor tendría que ir acá? En este. Aquí. Porque dice que es X1 por Y. ¿Será que Sería el tenemos de eso? 533,000. 533,450. Entonces, aquí sí lo puedo anclar, ¿verdad? 533,450. Ahora acá me está pidiendo sumatoria de X1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la sumatoria de X1? X1 es 894, Lec. 894. Así es, 894. ¿Verdad? 894. ¿Sí? Aquí me está pidiendo sumatoria de X1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí me está pidiendo X1 elevado al cuadrado. Sigue siendo de B1, pero es X1 elevado al cuadrado. Entonces, X1 elevado al cuadrado es 172,936. Entonces, aquí abajo colocamos 172,000, perdón, es en el de abajo. 172,000. ¿Qué número sigue? Perdonen. 936. 936. 936. Y el último me pide la sumatoria de X1 por X2, ¿verdad? Entonces, X1 por X2 es esta, 39,307. 39,307. ¿Verdad? Ya tenemos implicado esto. Nos vamos al siguiente. Sumatoria de X2 por Y. Sumatoria de X2 por Y. Veamos acá en la tabla. Sumatoria de X2 por Y. X2 por Y. Y esta es la sumatoria. Ya tenemos la sumatoria de esos.
¿sí? Y ahora me pide sumatoria de X2, ¿verdad? Me está pidiendo sumatoria de X2. Entonces, vengo y digo sumatoria de X2 es igual a 206. Entonces, coloco aquí 206. Me pide sumatoria de X1 por X2, ¿sí? Entonces, sumatoria de X1 por X2. Sumatoria de X1 por X2 es 39.307. 39.307 de B1, ¿va? Porque todo va alineado. Todo va alineado acá. Enter. Y el último me está pidiendo sumatoria de X sub 2 elevado al cuadrado. Entonces, sumatoria de X sub 2 elevado al cuadrado. X sub 1 elevado al cuadrado, no. X sub 2 elevado al cuadrado es igual a 9.068. Entonces dejamos implicado acá 9.068. ¿Sí? Ahí ya dejamos implicado. Nos correspondería comenzar a despejar, pero el despeje lo vamos a hacer en un momento. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que en realidad ya podamos tener ya despejados estas funciones? Si estamos utilizando análisis de datos. Veamos. Si yo quiero entonces utilizar análisis de datos, ¿verdad? Me vengo primero para acá. Entonces aquí, me voy a quedar por acá porque la gráfica la vamos a colocar aquí. Análisis de datos. Me voy a la pestaña datos, ¿verdad? Para poder hacer mi análisis. Solo antes de eso, ¿alguien no tiene instalado la herramienta de análisis de datos? ¿Todos lo tienen instalado? Bueno. Entonces nos vamos a datos y le damos en análisis de datos. Perdón, ahí estamos, análisis de datos. Regresión, y lo voy a aceptar. Entonces vamos a eliminar valores para que nos queden libres para poder hacer nuestra operación. Valores libres. Bueno. Dice, nos pide rango de Y. Rango de Y. Rango de X. Pero como son dos, no puedo marcar una después de la otra. Entonces, pues marco los dos juntos. Rango de salida. Le vamos a decir que el rango de salida, bueno, no mucho, que el rango de salida sea por acá, porque aquí voy a colocar la gráfica, entonces por aquí en ese. Le voy a marcar todos estos, ¿verdad? Si no, pues solo necesitaría curva de regresión ajustada y gráfico de probabilidad normal, ¿verdad? Que al final esos son los que nos quedan, ¿verdad? Ajustada y curva de regresión, ¿ya? Entonces, elimino esto y elimino esto que ya no se me sirve. Y al final, aquí, tengo los valores que me van a servir. Valor de A, valor de B1, valor de B2, que son los valores que nos sirven en este momento. ¿Sí? Bueno. Háganlo, por favor. ¿Verdad? Hagan eso ahorita. Y ahorita les vuelvo a preguntar. ¿Sí les salieron los mismos resultados? Yo tengo una pregunta. Dígame. En el rango de entrada marcó las dos columnas, X1 y X2. Sí, en el rango de entrada marcamos las dos columnas. ¿Verdad? Pero mira que no me deja.
Dice el rango de entrada debe ser una sola fila o columna. Ah, bueno, ahorita vamos a ir otra vez. Voy a volver a determinar el valor y veamos. Regresión, aceptar. Ujú, Entonces, rango de entrada de Y, solo el Y. ujú. Rango de entrada de X, aquí está, mira. Sí, las dos, pero no me... Entonces, hagamos algo, ¿verdad? En lugar de marcarlas, solo borre todo y colóquese, por favor, al inicio. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Y, Ujú. y entonces lo vamos a hacer manual. C6 tengo yo acá. C6. ¿Verdad? Ujú. Va. Tiene que anclar esa celda, por favor. Ok. ¿Sí? La anclamos. ¿Ya? Ujú, Ahora, a mí me pide 2 puntos. No sé a usted qué le pide, si le pide 2 puntos o punto y coma. ujú. Y ahora, vamos a la última de la X2. Yo tengo D10. Entonces sería D10. Y volvemos a anclar ese valor. Ujú. Y ahora, pues, veamos si ya nos funciona. No, ¿No le dejó? no. ¿Sabes qué? O sea, lo voy a hacer de otra manera aquí. O sea, sí tendría que dejar, pero vamos a ver. Solo déjenme ver aquí en el chat una pregunta. Bueno. Las gráficas, las que deben de quedar, solamente son estas dos, ¿verdad? La variable X2, curva de regresión ajustada, y la variable X1, curva de regresión ajustada. Son las dos gráficas que deben de quedar. Vamos a ver acá. Me tengo que colocar más abajo para que salga de una vez el valor aquí. Bueno. Análisis de datos, regresión. Ah, sí. Ahí sí no da. Entonces, Eso me sale. Eso. sí, pero a mí me sale eso, el error, si marco primero esta y después esta. A mí me da ese error cuando marco así. Y en cambio, cuando marco a las dos así, normal, entonces ya no me tira el error, sino que sí me genera el rango. El rango de salida, pues lo tengo así, por eso me salió ahorita ese error. ¿Verdad? Y aquí está otra vez el recálculo. ¿Ya? Entonces, el error es ese, pero sí tendría que dar. Sí tendría que dar. No tendría por qué no funcionar. Pero ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver esa parte. Ahorita voy a meterme en su compu para ver. ¿Le parece? Bueno, en lo que los demás hacen algo más. Ahora, la gráfica para comprobar, ¿verdad? Solo hagamos esta gráfica, marcamos los 3 valores y le damos insertar y la gráfica es la gráfica de dispersión. Esta, ¿verdad? Y le decimos que es f de x. Entonces ya nos sale así la gráfica. ¿Ya? Bueno. Entonces ahora sí ya estamos con eso. Entonces ahora sí les puedo dejar que hagan uno, en lo que yo veo la computadora de su compañera, perdonen. Entonces,
Ahora sí les voy a dejar uno para que ustedes hagan en este momento. Entonces acá les voy a dejar ya lo que tenemos que comparar en este momento. Tampoco voy a dejar algo tan grande, ¿va? Simple. Vamos a comparar X1, X2 y Y. X1, X2 y Y. Entonces, lo que necesito comparar en X1, ingreso mensual, X2, ingreso eventual, ¿verdad? Y mi nivel de gasto. Bueno, entonces tengo ingreso mensual, que es un ingreso fijo. Tengo ingreso eventual, ¿verdad? Que es variable. Y mi unidad de gasto. Le voy a colocar aquí contabilidad. Entonces yo voy a decir que cuando yo tengo un ingreso mensual de 2,000 quetzales y un eventual de 1,500, mi nivel de gasto, ¿verdad? Estaría entre 3,800 quetzales. Si yo tengo un ingreso eventual de 3,000, fijo de 3,000, y uno de 1,000 quetzales, mi ingreso, mi gasto eventual sería de 3,700. Si yo tengo un ingreso de 4,000 quetzales y un eventual de 1,200, mi nivel de gasto tendría que estar entre 4,500. Si yo, por lo contrario, tengo 5,000 y 500 eventuales, mi nivel de gasto está entre 4,450. Es 4,450. 4,450. Si yo tengo 7,000 y tengo 2,000 quetzales más, mi nivel de gasto está entre 5,800 quetzales. Si yo tengo 8,000 y tengo 3,000, ¿verdad? Mi nivel de gasto estaría entre 9,000 quetzales. Y si alguien más tuviera esos 8,000 y esos 3,000, su nivel de gasto estaría en 10,000 quetzales. Bueno, por favor, realicen ese ejercicio. Ahorita vemos. Voy a dejar aquí la pantalla, ¿verdad? Y vamos a ver. ¿Quién era quien tenía problemas con computadora? Ahorita, ¿quién me habló en la fórmula? Yo, Lick. ¿Quién? Yo. Ahorita vamos. Melanie. Vamos a ver, Melanie. Vamos a ver, Melanie, ¿cómo estamos? Entonces, el error le tira cuando estamos, voy a colocar aquí pantalla en lo que los demás están haciendo. El error que le tira, ahorita el solucionar el problema, es cuando queremos ingresar estas dos, ¿verdad? Vale, hagámoslo con esta, por favor, para ver si no fue un error de comando en el anterior. Entonces, veamos. Vamos a datos, por favor. ¿Sí? Y nos vamos a herramienta de análisis. Entonces, datos y herramienta de análisis. Y vayamos a regresión. Igual vamos a colocar nuevamente nuestros valores. Dejemos todo en blanco para que no tengamos problemas en los fondos. Entonces, ingresemos el valor de X, que es la tercera columna, ¿verdad? ¿Sí? Va. Ahora vamos con las X, por favor. Solo marquémoslas y vamos a ver, y usted me indica qué es lo que aparece. Las dos, ¿verdad? Sí, las dos, así, al unísono, por favor. Es como que estuviéramos sacando pues, nuestra frecuencia, como siempre lo hemos hecho. Entonces, marcamos esas dos. Rango de salida, todos los residuales, gráficos, aceptar.
Me Ajá. sale el rango de entrada debe ser una sola fila o columna. Ah, bueno. A eso le vuelve a dar usted que el rango de entrada. Rango de salida le dio dónde quería que lo sacara, ¿verdad? Ujú, en otra celda aparte. En otra celda aparte. Y al darle tendría que aparecer de esta manera. Pero a usted le sigue tirando el error de que es un valor inconstante. Ujú, tiene que ser una sola fila o columna, me dice. Perdone que le diga esto, ¿podría mandarme la captura de la pantalla al momento de que esté ingresada la fórmula para yo ver la simbología y así explicarle qué es lo que tenemos que cambiar? Perdone, Melanie. Sí, ahorita voy. Va, gracias. Los demás tienen que tener esto, tienen que hacer esta primera parte, por favor, esta. Este cuadrito necesito, porque ese no está. Ya lo demás, ya lo trabajamos de esta manera, así de rápido, para que nos haga las proyecciones. Y de ahí vamos a interpretar. Lick, una pregunta. Dígame. Usted que es mucho de comandos y todo eso. Por ejemplo, si yo quiero pasar de la hoja 7 a la hoja 8 con un comando, ¿cuál utilizo? Control, avance. ¿Cuál es el avance ahora? Avance de página. Vamos a ver. ¿Cuál es el avance de página? Aparece como add bag. Af. Y si no lo tengo. Y todas las compras tienen. En la mía haremos una excepción porque no está. Bueno, entonces le voy a mandar una serie de comandos para que pueda trabajar. Eso se cambia de esa manera aquí en Excel. Entonces uno va cambiando de las hojas y entonces con control o con shift, según esté programada, pues le da avance o inicio o fin. Entonces ahí le va a ir cambiando entre las páginas, ¿verdad? Ay, rayos. Bueno, ok, gracias. Bueno, entonces veamos por favor. Supongo que X1 y X2 y Y ya la tienen. X1 por Y tendríamos que determinar el valor residual en este momento. Entonces, yo lo voy a colocar acá y ustedes me dicen si esos valores les dieron. X sub 1 por Y. ¿Verdad? Voy a colocar aquí, a copiar solamente los encabezados. Entonces, X sub 1 por Y, X sub 1 por Y. Tenemos este valor mediático. Acá. ¿Sí? Melanie, Sí, Lick. lo que tenemos que hacer es volver a instalar el complemento, ¿verdad? Porque hay un error de comando ahí, pero solo se puede borrar ese error de comando instalando nuevamente el complemento. ¿Y cómo le hago? Se va aquí a archivo, ¿verdad? Y de ahí a opciones. Si le Ujú, aparece más, presiona más a opciones y si no, pues le aparecen opciones aquí debajo de este valor, opciones y a complementos. complementos, ajá. Ujú. Entonces esperamos a que cargue complementos y ahí en complementos, pues entonces vamos a buscar herramientas para análisis. Es la que nos tendría que tirar aquí, herramienta para análisis. Entonces la Complementos, seleccionamos, ¿verdad? ajá. Y nos vamos al botón ir, aquí abajo. Ujú. Y le marca, por favor, le da un chequecito a todas nuevamente, o sea, bórralas y le vuelve a dar un chequecito y le da a aceptar.
y ahí esperamos a que carguen, vaya a volver a instalar el complemento. Ok, Bueno, gracias, Lick. vaya Melanie. X2 por Y. X2 por Y. Tenemos ya el valor. Y aquí X1 elevado al cuadrado. X1 lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Solamente arrastramos. X2 es igual, X sub 2, lo elevamos al cuadrado. Y lo vamos a arrastrar hacia abajo. ¿Verdad? Y ahora viene Y elevado al cuadrado. Entonces venimos y Y lo elevamos al cuadrado. ¿Verdad? ¿Sí? Lo elevamos al cuadrado y le vamos a dar doble clic para que aumente. Ahora, X1 por X2. X sub 1 por X sub 2. ¿Verdad? Y nos da este valor de acá. No está en contabilidad, se lo vamos a colocar para que quede bien. ¿Qué necesito? Necesito la suma de esos valores. Entonces, voy a seleccionar de aquí para acá. Le digo que lo deje en negrita, que tenga relleno amarillo y que las letras sean rojas. ¿Verdad? ¿Ya? Y ahí mismo en la pestaña de inicio nos vamos a la parte final y presionamos autosuma. Y ahí ya nos generó autosuma. Yo voy a marqué, o sea, ¿con qué intención voy a marcar esto? Las literales de las columnas las marco, las selecciono y lo único que le voy a dar es doble clic, ¿verdad? Entre la separación entre una y otra y automáticamente me va a colocar las columnas en lo que se necesita. Bueno, nos quedamos ahí, perdonen por el tiempo, pero tenía que terminar de explicar qué tenían que hacer. Lo demás, ustedes ya lo comprobarán, ¿verdad? Utilizando análisis de datos. Señores, pues espero que esto sirva bastante bien y que puedan utilizarlo. Con todo esto nos evitamos darle tanta vuelta a toda la parte de los números. En un momento ya tendrán el video subido y les voy a subir material de apoyo, el de Excel, y les voy a subir otro material de apoyo que voy a grabar en un momento explicándoles otros puntos que están acá, ¿verdad? Entonces, nos quedamos por acá. Que tengan una buena noche y nos seguimos viendo. El examen de unidad llega hasta lo que vimos el día de hoy, utilizando todos los complementos necesarios. ¿Verdad? Entonces, Melanie me escribe para ver si pudo reaccionar la parte. Si no, vamos a ver cómo le hacemos. ¿Le parece? Sí, Lick, gracias. Bueno, que tengan feliz noche, señores. Cuídense bastante. Wow, Yelick. Buenas noches. Así, pero no, señores, Dick. Ah, niños. No me hagas sentir mal, por favor. Ahí está. Bueno, pues ahí con cuidado, señorita.